Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera videoclase de la asignatura de Educación Médica en Línea. Mi nombre es Sergio Trujillo, tu docente facilitador. En la presente sesión hablaremos de métodos didácticos del binomio enseñanza-aprendizaje en la medicina. Durante toda la videoclase estaremos dando respuesta a ¿cómo puedo enseñar al médico? Y para entender a fondo las posibles respuestas, primero debemos de mencionar qué es o qué significa la metodología didáctica. Comencemos. La idea de didáctica general, en este marco, está vinculada a la disciplina que se centra en el análisis de los métodos y las técnicas de enseñanza. Es decir, es una disciplina que pertenece a las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. En pocas palabras, la didáctica es el camino que decidiste utilizar para que el alumno, tu PREMIP, tu MIP 1 o tus residentes a cargo aprendan. Por ejemplo, ¿cómo olvidar la didáctica de un maestro mío de anatomía, el cual utilizaba una tómbola digital para elegir al azar un número? Dicho número representaba el número de la lista del alumno que tendría que pasar a exponer, de tal manera que por temor a que perdiéramos puntos, generalmente, porque no siempre, leíamos el tema un día antes. ¿No les recuerda esto al condicionamiento operante de Skinner o al condicionamiento clásico de Pavlov de las teorías conductistas? Es decir, si leo un día antes y me pasan a exponer, es muy probable que no me afecte a mi calificación y por lo tanto no me afecte en mi oportunidad de elegir el mejor grupo el próximo semestre. ¿Entendemos? Aprendimos por condicionamiento. Y ¿saben? Al menos en mí, la didáctica funcionó. Otro ejemplo. Cuando estaba estudiando la licenciatura en medicina, tuve la oportunidad de cursar una asignatura de integración médica con un maestro excelente que fue gran influencia para mí en mi profesión como educador y facilitador. Su didáctica era la siguiente. El primer día nos repartía a todos un problema clínico. Te podía tocar desde un problema clínico de gine hasta uno de urología pediátrica, aunque aún no lleváramos esas materias. De tal manera que no nos dejaba salir hasta que entregáramos 5 posibles diagnósticos de nuestros problemas clínicos. Él siempre nos decía, el reto es con ustedes mismos. Por lo que al menos a mí me gustaba llevar a sus clases siempre 2 libros, el compendio de Robbins de patología y el compendio de Harrison de medicina interna, dado que solo nos dejaba usar los libros que tuviéramos con nosotros. La segunda clase nos pedía que determináramos qué laboratorios, qué estudios paraclínicos necesitábamos solicitar para descartar esos diagnósticos diferenciales que habíamos entregado cada quien el día anterior. Y nos volvía a decir, el reto es con ustedes mismos, individual. Y pues ahí me ven, buscando en los libros cuál era el método diagnóstico de los diagnósticos diferenciales. A mitad de la clase le entregábamos una solicitud de laboratorios con todos los estudios que pensábamos que necesitaba el paciente. Y él nos entregaba los estudios que se le habían hecho de acuerdo a su verdadera necesidad. Es decir, el doctor tenía muchísimos casos clínicos que él durante su profesión como médico y docente había estado juntando. Entonces, lo que quedaba de la clase era para descartar los diferenciales y quedarte con un diagnóstico. La tercera clase era la más emocionante, al menos a nivel personal, porque nos entregaba un resumen con la evolución del paciente. En la primera mitad de la clase teníamos que concluir si realmente era el diagnóstico que habíamos elegido y el tratamiento electivo. Al final, el doctor decía en voz alta el número de caso y el diagnóstico confirmado. Era muy divertido ver la cara de emoción o de decepción de mis compañeros cuando decían el diagnóstico de sus casos. En el grupo recuerdo 2 compañeros que no les importaba la clase y nunca hacía bien las actividades. Pero el resto, al menos lo que yo percibía, es que estábamos bien engranados, bien clavados, o no sé qué más jerga sonorense utilizar. Porque habíamos entendido que el reto era a nivel personal. Es decir, mi conocimiento como estudiante médico y mi habilidad para investigar con poco tiempo era suficiente para completar con éxito los problemas clínicos del profesor. Allí fue cuando conocí lo que realmente significa enseñar con la didáctica de estrategias de aprendizaje basado en problemas. Porque una cosa es que te entreguen un problema ya con todos los estudios de laboratorio y resúmenes de evolución, y otra cosa es que según tu avance te entreguen partes del problema. Es decir, analizabas y proponías y se venía otro problema.
Es decir, construíamos nuestro conocimiento según el avance en la asignatura. Porque si tú querías, aprendías. Si no, nomás le hacías a loco. Igual el doctor siempre nos ponía arriba de 90. Es decir, por la calificación no era. En mi caso yo decidí esforzarme porque lo consideraba un reto. Y ya estaba consciente que esa información que estaba obteniendo era información que estaría utilizando para mi profesión en la actualidad. Es decir, me interesaba bastante acertar en los problemas clínicos que me asignaban. El aprendizaje basado en problemas bien aplicado es una excelente didáctica constructivista que predomina en la enseñanza médica y depende de los alumnos, es decir, de ustedes, si lo desarrollan con una actitud andragógica o no. Hasta este punto, jóvenes, hemos mencionado un ejemplo didáctico basado en el paradigma conductista socrático y otro ejemplo didáctico basado en el paradigma constructivista. Procedamos a analizar el siguiente cuadro sinóptico para entender la metodología didáctica en la formación de médicos. En general, me atrevería a estructurar las didácticas de la siguiente manera. Primero tenemos la metodología socrática, ya saben, memorizar y retener. Después tenemos la metodología tradicional de nuestra actualidad, lo que llamo el modelo de competencias mal interpretado, que consiste en investigación y presentación frente a grupo. Continuamos con la formación online, la cual involucra videoclases sincrónicos y asincrónicos, y el desarrollo de actividades como cuadros, mapas, crucigramas, resúmenes, ensayos, cuestionarios, etc. Es lo que ustedes están llevando a cabo. Después tenemos el aprendizaje basado en problemas, el cual puede ser escrito, virtual o práctico clínico, es decir, que involucra habilidades técnicas. Y finalmente tenemos la práctica clínica tal cual. Esta puede ser mediante paciente real, paciente estandarizado, es decir, un paciente actuado, práctica deliberada, es decir, repeticiones constantes de una habilidad técnica, simulación virtual como pudiera ser una plataforma con casos en donde involucre el análisis e interpretación de un monitor de signos vitales, o bien pacientes virtuales. Y finalmente, la simulación de escenarios que resulta una combinación de diversas didácticas. Y bien, como ustedes podrán observar, la simulación clínica es una estrategia que involucra el aprendizaje basado en problemas, la práctica clínica mediante paciente estandarizado, práctica deliberada, simulación virtual y simulación de escenarios, que es lo más enriquecedor. La simulación clínica no intenta sustituir el aprendizaje con paciente real, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando surgió la simulación, muchos trabajadores docentes de hospital estaban en contra total de la simulación clínica. Pero al contrario, la simulación es un enlace entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Esto para desempeñarse con mayor seguridad e índice de éxito con pacientes reales sin poner a nadie en riesgo. En la presente unidad nos enfocaremos al aprendizaje basado en problemas y a la simulación clínica. El aprendizaje basado en problemas es un método educativo que se centra en el aprendizaje, investigación y reflexión por parte de los alumnos frente a un tema. En la medicina suele ser un caso clínico, donde el docente actúa como guía para la resolución de determinado caso, y no como autoridad que solo transfiere el conocimiento. La construcción del conocimiento en el método aprendizaje basado en problemas se da porque para resolver determinado problema, los alumnos deben buscar la solución entendiendo los conceptos y aplicándolos al mismo, identificando además cuáles son los conocimientos que deben adquirir para la solución del problema planteado. Generalmente el aprendizaje basado en problemas plantea que las soluciones se den de forma colaborativa entre los estudiantes, es decir, trabajando en grupo con el apoyo del docente. ¿Quién de ustedes llevó taller de integración con un servidor? Mi didáctica favorita cuando estoy conociendo a mis alumnos es el aprendizaje basado en problemas en equipos de 3 o de 4. Así puedo identificar sus debilidades y sus fortalezas de manera inicial. El aprendizaje basado en problemas en combinación con la simulación clínica en el médico en formación, sin lugar a duda, es mi estrategia favorita por mucho, considerando la seguridad de todos. En el aprendizaje basado en problemas, la solución de los problemas se da mediante la aplicación de los conocimientos,
y estos no quedan en el alumno de manera memorística, sino que son utilizados de manera crítica. Golpe directo al paradigma socrático. Ahora bien, ¿recuerdan el ejemplo 1, en donde el maestro utilizaba la tómbola digital? Cada cierto tiempo nos dejaba un caso clínico, el cual debíamos de desarrollar desde el punto de vista anatómico. Por lo que si me pongo a analizar desde el aspecto docente, las didácticas del maestro del ejemplo 1 también eran muy buenas, porque él le daba prioridad a la metodología conductista, dado que éramos alumnos de primer año. Y para ser sinceros, la mayoría de los alumnos de primer año traen el cassette de la preparatoria, en donde predomina lo conductista, por más que digan que no. Y lo que hacía el maestro era comenzarnos a adentrar a la metodología constructivista con los casos clínicos periódicos, para ir cambiando de cassette. Y todo esto, es decir, la importancia de todo esto, el aspecto educativo, lo comprendí hasta mucho después. Y en lo personal creo que sí me funcionó. Por lo que académicamente estoy agradecido tanto con el maestro del ejemplo 1 como el del ejemplo 2, dado que realmente planificaron sus didácticas. Un buen aprendizaje basado en problemas médicos tiene las siguientes características. El problema tiene un desarrollo por etapas. Se distingue en una etapa el planteamiento del caso clínico, los síndromes y diagnósticos diferenciales y los estudios paraclínicos. Se distingue en una segunda etapa los resultados de los estudios paraclínicos y la impresión diagnóstica. Se distingue en una tercera etapa la evolución del paciente, diagnóstico definitivo y tratamiento. Se distingue en una cuarta etapa la retroalimentación por parte del docente. Recalco, es importante, de nada sirve en una sesión tener todas las etapas o entregar todas las etapas en un primer momento. No me queda nada más por decir en cuanto al aprendizaje basado en problemas. No hay nada mejor que resolver casos clínicos después de una buena lectura, para reforzar e integrar lo que recién acabas de leer. Es decir, si yo acabo de leer el grupo de enfermedades del esófago, entonces sería ideal contestar casos clínicos que involucren patologías del esófago y diagnósticos diferenciales. ¿Conoces algún libro que tenga esas características, es decir, el texto y después casos clínicos? Entonces, es un buen libro. Es todo en relación con la presente videoclase. Recuerda que el módulo 2 de la presente unidad se compone por varios videos relacionados con la simulación clínica. Te invito a que los revises con calma. Mi nombre es Sergio Trujillo y nos seguimos viendo en el ambiente virtual de aprendizaje.